Muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo sobre nuestra lesión de ligamento cruzado anterior. Hoy os voy a traer una cosa súper interesante que muy poca gente se moja, que muy poca gente profundiza e indaga más en esta fase 2 de la lesión de ligamento cruzado anterior. Esté o no asociada a menisco, que luego entraremos un poquito más en el menisco y lesiones asociadas para poder profundizar un poco más y que se ajuste más a tu caso. Esta fase 2 yo la veo súper importante. También lo es el postoperatorio, es clave el postoperatorio evidentemente, pero esta fase 2 yo creo que no se le da la importancia que merece. Es la fase en la que vamos a dar una buena base, tanto de fuerza, de masa muscular, y preparar el cuerpo y las estructuras para todo lo que viene más adelante. Estamos hablando de impactos, de aceleraciones, cambio de dirección, etc. Si aquí fallamos y no hacemos lo que debemos hacer solo por tiempo, no vas a poder hacer luego un buen return to play. Así que vamos a dividir este vídeo por diferentes puntos claves para realizar una buena fase 2 de la readaptación del ligamento cruzado anterior y vamos a ello. En primer lugar, quiero que hablemos de la duración. ¿Cuándo comienza esta fase 2? Antes de nada, antes de continuar con las fases, quiero decir que al final el número de fase que le pongamos es simplemente una nomenclatura por intentar como dividir de cierta manera y dejarlo algo un poco más claro, sobre todo pues, de cara a los deportistas, a vosotros, a los que os lesionáis. Pero realmente las fases no es llego hasta aquí y luego voy a fase 2 y salgo completamente nuevo, acabo y paso a fase 3, sino que las fases se van solapando. Y tú estarás a lo mejor en algunas cosas de fase 1 y estás trabajando otras que se podrían considerar de fase 2. Es decir, siempre se va uniendo y poco a poco pues vamos a ir hacia esa fase final. Al igual que hay veces que gente que dice que hay 3, 4 fases, yo por ejemplo me gusta decir que hay 5, incluso 6 fases, depende de cómo lo queramos mirar y del deporte que practiquemos. La duración de esta fase 2. Estamos hablando de que normalmente alrededor de entre mes y medio y hasta el tercer mes y medio, cuarto mes aproximadamente desde el postoperatorio. Esto siempre hay que cogerlo con pinzas porque en el mes y medio tú vas a comenzar la fase 2 si por ejemplo solo ha sido ligamento cruzado. Si tú te has operado y desde el primer momento has estado apoyando el pie en el suelo y has podido hacer una buena rehabilitación. En el caso de que hayas hecho, por ejemplo, una nula rehabilitación o incluso que hayas tenido tocado o suturado, por ejemplo, el menisco o una lesión condral asociada importante y hayas estado alrededor de un mes o incluso más sin apoyar o con la pierna inmovilizada, pues evidentemente al mes y medio no va a comenzar tu fase 2 de readaptación y comenzará un poquito más tarde. Todavía estarías cumpliendo ciertos objetivos de la fase 1. Pero si te has lesionado solo del cruzado, has comenzado desde el primer momento, como a mí me gusta y como yo hago con todos mis clientes, en el momento empiezas y estás entre mes y medio aproximadamente, esas 6, 7 semanas, 8, hasta las 14, 15, 16 semanas, hasta los 3 y medio, cuarto mes aproximadamente, pues todo es el tiempo que comprende la fase 2. El requisito, como comentaba, es comenzar el postoperatorio desde el primer momento. Siempre hablo de que el preoperatorio es muy importante, evidentemente, pero si no os ha dado tiempo a hacer un buen preoperatorio, lo más importante después es comenzar desde la primera semana. Si no comenzamos enseguida, estamos liquidados. Ya tengo un montón de vídeos hablando del postoperatorio, así que te recomiendo que les eches un vistazo si es tu caso. ¿Por qué es importante esta fase 1? ¿Por qué es importante el postoperatorio? Porque hay 3 pilares, como ya comento en otros vídeos, que debemos cumplir. Y estamos hablando del dolor, estamos hablando de la movilidad y estamos hablando de la inflamación. 3 pilares imprescindibles a cumplir durante la fase 1. Si tú estos 3 pilares todavía no los tienes, es decir, vas muy retrasado con la movilidad, tienes bastante dolor, todavía tienes la rodilla hinchada, pues es muy probable que no puedas pasar a esa fase 2 a ese mes y medio y que tengamos que atrasar un poquito. Hay ciertas cosas que debes tener bien trabajadas desde el primer momento y estos 3 pilares, como comentaba, son unos cuantos de los importantes. Una vez vemos todo lo que es el postoperatorio, más o menos la duración, vale, vamos a ver o vamos a hablar acerca del ejercicio de fuerza. ¿Qué tipo de ejercicio entraría dentro de esta fase 2? A partir del mes y medio estaríamos ya trabajando bastante la fuerza y en el mes cuarto incluso estarás corriendo. No va a ser lo mismo la fuerza que vas a trabajar en esa semana 6 que la fuerza que vas a trabajar en la semana 13 o 14. Entonces, hay que coger esto con pinzas, hay que marcarle una buena progresión, pero debemos progresar desde los isométricos hold, los isométricos mantenidos, es decir, por ejemplo, los que a mí me gustan muchísimo, como puede ser un split squat manteniendo la posición en Jefferson o una zancada lateral
con carga para aceptar carga en toda esta pierna lesionada, o los ejercicios como los slows, ¿vale? Que están muy acostumbrados todos los deportistas que trabajáis conmigo. Todo esto lo que nos va a ayudar es, en primer momento, a que la pierna acepte carga, a que la rodilla acepte carga. Esto es un concepto que profundizaré más adelante, pero es que la rodilla necesita aceptar carga. ¿Y qué es este concepto? Quiero que pienses, por ejemplo, en Neymar. Seguramente hayas visto los vídeos de Neymar saltando. ¿Y qué pasa cuando salta? Que compensa mucho con la cadera, que la tibia no se va hacia adelante, que la rodilla no flexiona bien. Y esto es perjudicial si solo es su estrategia de movimiento. Es decir, si siempre salta de esa manera, pues evidentemente la rodilla no quiere asimilar, aceptar todo ese impacto y la carga que le estamos dando. Entonces, si desde el primer momento tú haces ejercicios para aceptar carga, pues luego cuando te metas en pliometría o en cambio de dirección, pues podrás asimilarlo mucho mejor. Entonces, estos ISO Hold, como comentaba, pues nos va a mejorar esa aceptación de carga de la rodilla, primero de la pierna, luego de la rodilla, y trabajar también en rangos específicos, tanto rangos más generales donde podamos meter más carga, como rangos un poquito más llevados al extremo, por ejemplo, buscando una profundidad ya importante en una sentadilla o con cierta flexión de rodilla. De esta manera, pues, iremos asimilando también ese trabajo en flexión de manera activa. Y esto lo iríamos progresando hacia isométricos push o isométricos máximos, donde estaríamos empujando, ejerciendo la máxima fuerza contra algo, ya sea la barra, la pared, etc. Son diferentes tipos de contracciones a nivel muscular que son muy interesantes y que debemos ir progresando. Respecto al tipo de ejercicios o la carga que haríamos, pasaríamos de ejercicios a nivel bilateral, es decir, imagínate algo muy sencillito como puede ser un puente de isquio o un puente glúteo. Estaríamos primero haciendo un puente glúteo bilateral con los dos pies en el suelo, podríamos pasar a una posición asimétrica, luego pasaríamos incluso a una fase donde estaríamos de manera unilateral, ya en meses más avanzados, más adelantados. Pero vamos cogiendo una buena base de carga bilateral, asimétrica, etc. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con la sentadilla. ¿Qué pasa? Que hay que coger un poquito todo esto con pinzas, porque si, por ejemplo, haces una sentadilla y te estás yendo constantemente hacia el lado que tienes la pierna sana y estás huyendo de tu pierna lesionada, pues vamos a tener un problema, porque esa rodilla no quiere aceptar carga. Por eso comentaba que es importante los iso-hold para mejorar esa aceptación de carga, para que luego cuando metamos ejercicios bilaterales, por ejemplo, pues que hagas un ejercicio simétrico, que las dos piernas trabajen de manera similar y tal. ¿Qué pasa muchas veces? Si me encuentro a gente que está con 4, 5, 6 meses, que les mandas una sentadilla sin peso simplemente para valorar y ves cómo se están yendo constantemente a un lado o hacia el otro porque no trabajan de manera simétrica y su rodilla no acepta carga. Por eso es importante lo que estaba comentando previamente y luego hacer una buena progresión ya con carga. Todo esto luego lo tenemos que empezar a integrar con el sistema somatosensorial. ¿Qué sería esto del sistema somatosensorial? También tienes ya varios vídeos hablando incluso de la propiocepción, de qué le pasa a nuestro cuerpo cuando nos lesionamos del ligamento cruzado anterior. Y es que tenemos diferentes entradas de información a nuestro cuerpo. Tendríamos un sistema vestibular, tendríamos un sistema propioceptivo, tendríamos un sistema visual, ¿vale? Que ahora haré cierto hincapié, y tenemos que ir trabajando estos tres sistemas de manera pues conjunta, integrada a todo lo demás. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sistema visual? Y es que hay mucha predominancia de nuestro sistema visual, de los ojos, cuando nos lesionamos del cruzado. Hay ya decenas de estudios que lo corroboran y vemos que los ojos tienen una parte importante a la hora de mejorar la contracción muscular. Es decir, te pongo un ejemplo. Cuando tú haces un ejercicio, a que muchas veces tiendes a mirar el tobillo o la rodilla que te has lesionado, ya que si lo miras, mejoras tu propiocepción, es capaz de mejorar, de aguantar más. ¿Qué pasa si no miras? Incluso empiezas a desestabilizarte. ¿Qué pasa? Esto puede estar bien en primeras fases, pero lo que no queremos es que tú luego estés corriendo, estés haciendo cambios de dirección y estés constantemente mirándote la rodilla lesionada. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que quiere es proteger al máximo y lo que hace es, de esas tres entradas de información como comentaba, vamos con el sistema visual a muerte. Entonces, tareas donde reeduquemos y trabajemos con los otros sistemas sin depender tanto de los ojos, también van a ser interesantes ir introduciéndolos ya en esta fase. Tienes un vídeo hablando de ejercicios con carga cognitiva donde podríamos meter ya todo este tipo de integración del sistema somatosensorial, que es súper interesante, así que te recomiendo que le eches un ojo para que veas un poquito más de todo esto y cómo puedes trabajarlo. Luego todos estos ejercicios, ya semana 12, 13, 10, depende de la persona y de lo que tenga, lo integraríamos también con lo que serían las deceleraciones. Es decir, es importante tener una buena base de fuerza y que la rodilla acepte carga adecuadamente. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer tareas de aterrizaje o ejercicios donde tengas que
hacer como un lancho, una zancada y que tenga que decelerar, que tu cuádriceps trabaje de manera excéntrica. Tú cuando corres, por ejemplo, tu cuádriceps lo que hace constantemente es amortiguar, trabajar de manera excéntrica. Pues si tu cuádriceps no trabaja bien y tu rodilla no es capaz de ir, o tu tibia no es capaz de ir hacia adelante para que la rodilla acepte carga, vamos a compensar constantemente. Entonces, una vez vamos cumpliendo todos los objetivos de la fase 1, luego una buena base de fuerza, vamos progresando en los isométricos como comentaba, de bilateral asimétrico, integramos el sistema somatosensorial, empezamos a trabajar de aceleraciones, pues cuando llegamos a ese punto donde queremos decelerar, nuestra rodilla debe ser capaz de aceptar carga en un entorno más dinámico y más cambiante. Entonces, esto es súper importante trabajarlo porque si no llegaremos al mes 10 como Neymar y harás saltos a 2 piernas o a una y compensarás constantemente. Entonces, la fase 2 da muchísimo para hablar. Es importante que tengas claro que no es lo mismo que te hayas lesionado solo del cruzado, a que te hayas lesionado también del menisco, que tengas también el ligamento lateral interno, que tengas una lesión condral. Todo esto pues va a afectarnos un poquito más y nos va a atrasar sobre todo los tiempos. Hay un tiempo biológico que debemos respetar, pero el tiempo biológico solo del cruzado no es lo mismo que cuando, por ejemplo, tienes una sutura, que debemos esperar el tiempo suficiente para que lo que nos han cosido pues sea capaz de volver a unirse. Entonces, te recomiendo echarle un vistazo también a todos mis vídeos, que vas a aprender un montón acerca de la lesión del ligamento cruzado anterior. También te recomiendo seguirme por Instagram porque comparto información de calidad todos los días. Y te dejo aquí en la descripción varias cositas, entre ellas un regalo. Te dejo un ebook completamente gratuito sobre las claves del éxito de la adaptación del ligamento cruzado anterior. Aparte, solo por suscribirte ya verás cómo te vas a llevar otro regalo extra, pero que solo lo verás cuando te suscribas y consigas ese ebook. También te voy a dejar los links para que puedas adquirir el ebook de preparatorio y el ebook de movilidad post-operación, desde la extensión a la flexión a volver a tocar el culo sin que te tengan que estar forzando una progresión de ejercicios y todo lo que debes tener en cuenta para conseguir la movilidad. Y también te dejo un link justo debajo por si quieres trabajar conmigo y que te ayude a recuperarte de tu lesión de ligamento cruzado anterior, de menisco, de rodilla en general, para que te pongas en contacto conmigo, me cuentes tu caso un poquito más a fondo y entonces yo te pueda hablar y empecemos a trabajar juntos. Espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y hasta la próxima.